estamos aquí pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra humanidad. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des la dignidad de poder acercarnos a ti, de aprender de ti, de venir a esta reunión que es tuya, Señor. Lo queremos hacer con todo el amor, con el respeto y la obediencia que tú mereces. Ponemos delante de ti, Señor, a este grupo, pero no sin antes suplicarte por todos nuestros hermanos que están en este momento pasando esas tribulaciones allá en la Florida y en tantas partes del mundo donde están siendo perseguidos y tantas cosas. Te pedimos para que tu esposa, la iglesia, crezca en medio de las tribulaciones, de las pruebas, y estemos fortalecidos, Señor, para cuando tú vengas por nosotros. Hoy queremos de gracias porque hasta aquí nos has sustentado, nos has mantenido, nos has dado vida, trabajo, alimento, familia, todo. Gracias, Señor, por cuidar de nuestros hijos y familias. En esta hora dispone el corazón de todos los que estamos acá y de los que han de entrar para escuchar tu santa palabra y aprender de ella. Y siémbrala en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos hoy a tratar un tema que tiene que ver con nuestra preparación para la venida del Señor. La pregunta que nos sirve de título es: ¿qué debo hacer entonces para estar listos para la venida del Señor? Es decir, hemos estado estudiando muchos aspectos, pero quizás en alguno haya algo de confusión y entonces diga, muy bien, sí sé que tengo que estar listo, pero ¿qué es estar listo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, partiendo de esa pregunta, vamos a comprender que hay dos aspectos que deben quedar muy claros en nuestra doctrina, que es entendiendo lo que es la gracia y entendiendo lo que es la ley. Porque resulta que hoy en día, en estos últimos tiempos precisamente, y cumpliendo la palabra que vamos a ver a continuación, muchos no saben si nosotros como iglesia cristiana somos continuación de Israel o no. Si Israel es una cosa, la iglesia es la otra, o es la misma cosa. Si hay que aplicarla todo el Antiguo Testamento o solamente el Nuevo. Hay una cantidad de confusión con respecto a eso. Pero aparte de todo eso, debemos estar listos también para enseñar a otros los puntos básicos de nuestra fe. Por eso hoy vamos a estar aclarando puntos esenciales de doctrina. Pero entonces entremos en materia. Es un mandato el preservar la sana doctrina. Es un mandato que está en la misma escritura. En la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, que es una exhortación que le hace Pablo a su discípulo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina no es una invención de una iglesia o de la otra, o de un pastor que es muy obsesivo, sino que es el entendimiento de que comprendiendo bien la escritura y extractando adecuadamente sus verdades, establecemos lo que es la doctrina. Y la doctrina se puede establecer en dos direcciones diferentes. La sana doctrina, que es completamente bíblica, y la falsa doctrina, que toma partes de la escritura, partes de la Biblia, y lo acomoda a conceptos o principios humanos. Entonces, por eso es que viene el mandato aquí. Está de acuerdo con la sana doctrina. Tú solamente habla, le dice Pablo a su discípulo. Pero entonces, aquí viene una pequeña sacudida. ¿Cómo vamos a saber lo que es la sana doctrina si no leemos la Biblia? Ese es el punto. ¿Por qué hay falsa doctrina? Porque simplemente algún hombre se para con sus propios intereses, sea tener poder
o tener dinero, o tener dominio, como veíamos la semana pasada, y entonces, o por pereza incluso, no toma toda la palabra y la traza correctamente, que también es un término bíblico. Por eso, en la segunda de Timoteo 4:3 hay una profecía que es la que se está cumpliendo en este tiempo precisamente. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Voy a explicar un poquito este fenómeno que está aquí profetizado. No pierdan de vista que el tema central de hoy y mañana va a ser qué debo hacer para estar listo para la venida del Señor. Ya estamos entendiendo que uno de esos principios consiste en tener claridad en la doctrina, para que entonces mi vida espiritual sea adecuada. No sea lo que me dice un pastor, sino sea lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Porque la profecía dice que vendrá un tiempo, que es este tiempo final, pero también se refiere a los primeros tiempos, porque ocurrió allí, apenas el Señor había subido al cielo hacia el año 33 aproximadamente, más o menos. Pocos años después, ya como 15, 20 o 30 años, ya se empezaron a mostrar los primeros trazados de falsa doctrina. Y Pablo tuvo que reconvenir a algunas iglesias. Un caso muy famoso es el de la iglesia de los Gálatas. La iglesia de Galacia empezó a tener una doctrina judaizante, es decir, tomaba cosas del Antiguo Testamento y las traía reacomodando el Nuevo Testamento y negando otras partes. De tal manera que entonces se estaba ordenando a muchos cristianos que se circuncidaran. Hoy en día ocurre algo muy parecido, no que se les obligue a circuncidarse, pero sí que se les obligue, por ejemplo, a guardar el sábado, a guardar ciertas festividades obligatoriamente, o a entrar a la iglesia con kirpa, no siendo judíos, el gorrito ese que usan los judíos, no siendo judíos, aclaro, o a tener una cantidad de cosas de la ley, porque ha resurgido el movimiento mesiánico, judeo-mesiánico, en el cual algunos cristianos dicen que el Nuevo Testamento no es suficiente, sino que hay que resucitar el Antiguo y poner a los creyentes a hacer cosas que estaban en la ley. Eso es lo que vamos a aclarar hoy, porque de ahí tiene que ver mucho con la adecuada preparación para la venida del Señor. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina hemos visto que se compone de dos partes. Una es consolación, es sanidad espiritual, aquella palabra que nos llega como bálsamo y nos levanta. Pero la otra parte de la sana doctrina es la exhortación, que a veces es fuerte, veíamos la semana pasada, que es como martillo que rompe la piedra y como fuego que quema, o como espada de dos filos, dice el Nuevo Testamento. Entonces, muchos no soportan esa parte de la doctrina sana que está en la Escritura, y como no leen la Biblia, entonces se ponen furiosos con la iglesia y con el pastor, y dicen: yo me voy para otra parte donde me prediquen solamente el amor de Dios. Que no me digan nada duro, porque si me dicen algo duro, eso no es de Dios. Y resulta que sí lo es, está en la Escritura, pero como no leen la Biblia, entonces solamente ocurre aquí que están cumpliendo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es otra cosa que ocurre, una rasquiña, dice allí, por oír cuentos, fábulas, oír cosas nuevas, cosas de mística o cosas de dones que van a enriquecer la vida, que va a llover oro del cielo si tú haces tales o cuales cosas. Es lo que le gusta a la gente que no ha nacido de nuevo. Y entonces buscan maestros, ahí dice, se amontonarán maestros, es decir, también buscan pastores que les hablen de acuerdo a ello que les gusta, conforme a sus propias concupiscencias.
pastores librepensadores con respecto al sexo o librepensadores con respecto al dinero o al pecado, nada que ver con predicar arrepentimiento. Entonces esas son las iglesias que le gusta a la mayoría de la gente. Y por eso tenemos ese fenómeno de crecimiento de iglesias en las cuales no se está exhortando al pueblo a la santidad o a la gracia, al entendimiento de la gracia, y estamos viendo una cantidad de cristianos que están perdidos en su horizonte espiritual y creen que son salvos. Y esta es la inmensa montonera que se va a quedar cuando venga el Señor, simplemente porque no siguieron la doctrina correcta. Empezamos a ver la importancia del tema. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas que son importantes para irla resolviendo con la palabra. Vamos a hacer al revés. Hoy vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer un comentario y después vamos a probar o a comprobar eso en la palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Por qué tu Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento? Parece una pregunta tonta. Podemos hacerla de muchas maneras. ¿Es igual el Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Es importante leer el Nuevo Testamento y el Antiguo? ¿O podemos solamente leer el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo? Entonces, esto se responde así. Cada parte de la Escritura es vital, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la Escritura es palabra de Dios. Toda, de tapa a tapa. Una sana doctrina va a tener una predicación enfocada hacia el Antiguo o hacia el Nuevo o hacia ambos y está continuamente aquí y allá. Es una predicación equilibrada, si es de sana doctrina. Porque la Escritura es el estudio que hacemos de un plan de Dios. Hay que entender ese plan. Entonces, no solamente basta, y ustedes se han dado cuenta, con la predicación de un pastor, porque el pastor toca los temas que el Señor le envía, le manda, pero hay otras cosas que cada persona tiene que madurar y crecer. Por tanto, tiene que leer la Escritura él en su casa. Y este plan de Dios del que hablábamos tiene un antes, que fue cuando el Señor lo pensó, una ahora, que es el que se está desarrollando, y un después, que es el cumplimiento de las promesas. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a leer Palabra de Dios para Todos en Efesios 1, versículos 4 al 5. Dijimos que era un plan de Dios. Dijimos que es importante entender esto. ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Y hacia dónde vamos? Efesios 1:4 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo. El antes, según nuestro punto de vista. O sea, ¿de dónde venimos? Tenemos que entender de dónde venimos. Y aquí la palabra nos está mostrando. Venimos de la elección que hizo un Dios con un plan de amor para bien y no para mal. Nos eligió por amor, dice, antes de la creación del mundo para que fuésemos o fuéramos su pueblo, no creyentes de iglesia, sino su pueblo, o sea, una parte de él, santo, sin falta ante él. Entonces, no cualquier pueblo, sino un pueblo que camina en la santidad del Espíritu Santo. Y esto no es solamente para el pastor ni para las ovejas que ya llevan años en la iglesia, sino es para todas las ovejas del pueblo de Dios. Porque el Señor se propuso en ese plan que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Como ese es el plan, entonces la pregunta a continuación es, ¿a quién se va a llevar el Señor? ¿A un pueblo mediocre, a un pueblo lleno de pecado, a un pueblo que no conoce el plan de Dios? ¿O a un pueblo que está buscando caminar en la santidad? Ok, bueno, la pregunta
la tenemos clara en nuestra conciencia y en nuestro corazón, pero tenemos que ver también cómo es que se llega a esa santidad. Más adelante lo veremos, probablemente mañana. Hoy daremos algunas pinceladas. Todo esto es por el amor que tiene, continúa la palabra de Dios para todos. Versículo 5. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Traje esta traducción, palabra de Dios para todos, porque aquí nos habla claramente de que este era el plan de Dios. Esto era lo que Él tenía planeado. Adoptarnos como hijos suyos. Un hijo es el que tiene una relación cercana y próxima con su Padre Celestial. Con Él habla, con Él se reúne, con Él camina. Por tanto, cuando el Padre venga, a través del Hijo de Jesucristo, por su pueblo, se va a llevar a los que tiene cercanos a Él, no a los que están alejados, a los que entran a la iglesia como totalmente desorientados. Pero quiero aclarar que el tema de hoy no es por méritos, es decir, los que se van a ir con el Señor no son los que tengan más méritos, sino los que hayan entendido algo muy particular que está delante. Quedó con eso respondido por qué la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Porque de acuerdo a la palabra, el Señor nos muestra que Él nos eligió en el pasado, que tiene un plan que está desarrollando en el presente y que nos lo va a mostrar en el futuro en plenitud, pero que está en la Biblia en promesas. Por tanto, hay que leer Antiguo y Nuevo Testamento. Una segunda pregunta sería, ¿qué significa la ley? Porque si es Dios de amor, muchas veces vemos a un Dios castigador y juez en el Antiguo Testamento. Entonces yo no tengo que leer el Antiguo. Pero, ¿cuál era el plan de Dios con la ley y con la gracia? De acuerdo a esa pregunta, ¿qué significa la ley? Es decir, ¿por qué está la ley allá, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo está la gracia? ¿Qué significa todo eso? Esto, hermanos, el Señor propone en diferentes épocas de tiempo, algunos lo llaman dispensaciones, otros critican a los dispensacionalistas, pero hemos visto que los que conocen las dispensaciones tienen claro que Israel y la iglesia no son la misma cosa. Entonces, vamos a hablar de dispensaciones, aunque no somos dispensacionalistas. El Señor propone diferentes modelos para que el verdadero creyente comprenda un mensaje profundo. A ver, ¿cómo así? El Señor propuso un modelo a Adán y a Eva. ¿Cuál era el modelo? Cuiden el jardín y no coman de ese árbol. Y yo lo sustentaré. Ese era todo el plan. Cuando fracasó ese plan, entonces el Señor más adelante, mucho más adelante, propone otro plan. A Abraham le dice, anda conmigo y sé perfecto. Entrégame a tu hijo y yo te multiplicaré. Abraham tenía que andar por fe y lo logró hacer. Se llama el padre de la fe. Para que nosotros aprendiéramos tanto de Adán y Eva como de Abraham. Y entonces, más adelante, me estoy saltando unas dispensaciones, no importa porque no es el tiempo de definirlas todas, vendría otra que se llama la ley. Y la ley es donde el Señor en el monte Sinaí llama a su pueblo y le dice, voy a mandarles un mandamiento compuesto de 10 partes y otras muchas cosas, para que ustedes entiendan que no lo van a poder cumplir si no profundizan en esa enseñanza y descubren un secreto. Pero el pueblo dijo, no importa, Señor, lo que tú mandes en el monte, eso lo vamos a cumplir. Eso está en Éxodo 20, cuando el Señor manda los 10 mandamientos. No importa, nosotros obedeceremos. Confiaron en ellos mismos porque eran orgullosos. Y el Señor había enviado la ley para probar que nadie puede cumplirla si no tiene la ayuda de Él. Entonces, como el pueblo no entendió, ahora viene la gracia.
que es la dispensación que estamos viviendo, que empezó en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz y termina en el momento en que la iglesia sea arrebatada y empiece la tribulación. En la gracia hay un mensaje y tenemos que entenderlo. Tristemente, muchos no lo entienden y por eso muchos andan pecando y rezando, o sea, empatando, sintiéndose culpables porque no son cristianos buenos, entonces cada rato le piden perdón al Señor y vuelven y caen otra vez y no descubren cuál es el poder de la vida cristiana. El secreto de todas estas dispensaciones o épocas bíblicas es que el verdadero creyente siempre debe comprender que si se rinde ante Dios en humildad y en fe en cualquier época, el Señor lo va a sacar adelante. Cualquier época. Esto es válido para la ley, válido para Abraham y válido para nosotros. Pero hoy en día es un mensaje mucho más claro. Vamos a leer Gálatas 3:23 al 27 en la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Estoy trayendo versiones muy claras para que comprendamos la profundidad de la palabra. Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, aquí se está refiriendo a que la fe empieza en la dispensación de la gracia. Estábamos encerrados bajo la ley. Oigan esto. Encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces, aquí la epístola a los Gálatas nos muestra que la ley era un mecanismo que Dios iba a usar para que el pueblo entendiera algo. Entonces los iba a encerrar en esa ley, para que descubrieran la fe. Pero Israel no lo descubrió, y a estas alturas tampoco lo ha descubierto. Por eso ellos continúan en la ley, haciendo lo que se supone que escribió Moisés de la ley, guardando el Shabbat, tratando de llevar, pero no pueden cumplirlo todo porque no hay templo. Entonces, ¿cómo hacen los sacrificios? ¿Cómo liberan al carnero para que vaya al bosque, según dice el libro del Levítico y Deuteronomio? Cantidad de ordenanzas que no se pueden cumplir y sin embargo ellos siguen aferrados a la ley. Versículo 24 de Gálatas 3. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, entre paréntesis, tutor para conducirnos a Cristo. En Reina Valera dice nuestro ayo, o sea, un maestro que era puesto por el padre de familia para criar a los hijos. Ese es el sentido. La ley tenía un propósito, enseñar a los hijos de Dios o los futuros hijos de Dios a llegar a la fe en un Salvador, aún en la época de los judíos. Aunque Cristo no había nacido, aquellos por fe que entendieran que necesitaban una ayuda divina, se acercaban a el Espíritu de Cristo, al ángel de Yahvé y al Espíritu Santo. Eso lo entendió Moisés y lo pudo cumplir. Y lo entendieron los grandes patriarcas del Antiguo Testamento que fueron aprobados, no por las obras de la ley, sino por la fe. Abraham fue uno de ellos y el más claro. Entonces, aquí nos está explicando que tú como cristiano debes entender que la ley fue un mecanismo que Dios usó para guiarte a Cristo. Que Cristo es el centro de tu vida hoy. Que aquel cristiano que se regresa a practicar las cosas que están en el libro de la ley, está cayendo de Cristo. Eso es lo que dice la carta de los Gálatas, desde el capítulo 3 en adelante hasta el 5. Lo dice Colosenses 2 y lo dice Hebreos capítulos 8, 9, 10. Si quieren empezar desde el 7 también. Son capítulos especiales explicando por qué la ley no va hoy. Oigan bien, no es que no se cumpla, ya vamos a aclarar eso. Pero no es vivir como vivieron los judíos. No se puede, es antibíblico. Cuando estos cristianos se vuelven judeomesiánicos,
se están olvidando de las grandes enseñanzas del Nuevo Testamento. Y entonces muchos empiezan a alegar que es que Pablo fue un renegado, que el Nuevo Testamento es una serie de mentiras que han sido mal traducidas, y empiezan a agregar y a quitar de la palabra de Dios. Y nos están dando cuenta que es un movimiento diabólico para llevar al verdadero creyente en Cristo hacia la perdición de la gracia. Versículo 25 de Gálatas 3 dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, es decir, ya no estamos bajo la ley. Pero cuidado, porque todavía hay que cumplirla. Versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí hay también una diferencia, si queremos ser muy literales. Es que Israel es el pueblo de Dios, pero la iglesia son los hijos de Dios. Hay una pequeña, gran diferencia que no entienden los judeomesiánicos. Versículo 27. Miren, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Claro, los del Antiguo Testamento, que no se contentaron solamente con cumplir la ley externa, sino que entendieron que había que acercarse a un Dios en espíritu y en verdad, entonces se revistieron del Espíritu de Cristo y cumplieron a Dios, porque a Dios se le cumple no por la ley, sino porque Cristo mora en el corazón. Bien. Tercera pregunta, ¿qué significa la gracia? Primero, entendámoslo en nuestras palabras de hoy. Es toda ayuda inmerecida de Dios que recibimos para ayudar a otros. Por eso, allá Pedro dijo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, de gracia hemos recibido, damos de gracia. Lo que Dios nos da en forma inmerecida es para que se lo demos a otros. No es para que nos quedemos ni callados, ni sentados, ni inmovilizados. Tú eres llamado para servir de instrumento en la obra de Dios. Entonces, en ese sentido siempre ha existido la gracia y la fe. Abraham entendió la gracia y la fe. Moisés también. Pero ahora la gracia es el trato especial de Dios para escoger un remanente especial. Hablábamos de remanente hace 8 días. Ese remanente se llama de diferentes maneras: hijos de Dios, o esposa de Cristo, o iglesia, o reyes y sacerdotes. Hay muchas formas en el Nuevo Testamento. Todo es lo mismo, el nuevo pueblo de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, oigan, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Aquí está claro lo que decíamos arriba. Toda gracia abunde en ustedes, que es que tengan todo lo que se necesita para bendecir a otros. Algunos recibirán dinero para que con eso hagan crecer la obra de Dios o ayuden a los necesitados. Otros reciben el don de predicar, el don de enseñar, el don de consolar, el don de aconsejar, el don de dirigir. Esos dones son para el servicio del mismo pueblo de Dios, de los hermanos, unos con otros, y cada uno de nosotros recibe diferentes dones. Segunda de Corintios 1:12 nos agranda un poco el aspecto de la gracia. Dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Entonces la gracia de Dios es la que provoca santidad, la gracia, no tus esfuerzos, la gracia, y la sinceridad,
Importantísimo la sinceridad. No hay santidad sin sinceridad. Vamos a la congregación, nos confrontamos con la palabra, que a veces es dura, martillo, espada, fuego, para que nos muestre cuánta suciedad hay en nuestra carne. Y para que entonces, en sinceridad, sí Señor, yo he pecado. Sí Señor, soy soberbio. Sí Señor, quítame eso Señor, no lo quiero más. Sinceridad. Entonces venga la santidad, que la produce el Señor por su gracia, pero en aquel que es sincero. Una iglesia tibia, una iglesia que no conoce la palabra, es una iglesia que se escandaliza cuando la predicación le habla de pecado y sale corriendo y busca otras doctrinas, porque no quiere confrontarse con la santidad, no quiere ser limpiado. No es sabiduría carnal, la palabra de Dios es sabiduría celestial, sabiduría que viene de lo alto. Sino en la gracia de Dios, dice ahí, esa sabiduría que viene de lo alto es parte de la gracia de Dios. Entonces no es mérito de ningún pastor, ningún predicador, el que hable las cosas con claridad y el pueblo las entienda. Es la gracia de Dios que hace que ese siervo de Dios hable y que el pueblo de Dios escuche, por gracia, no por mérito de nadie. Otra pregunta, de acuerdo a esto, ¿sigue siendo válida la ley? Es que, mire, Fernando, usted no está hablando mucho de gracia, de acuerdo, entonces yo ya no tengo que cumplir la ley. Ok, vamos a ver. La esencia de la ley es mostrar cómo funciona la creación en la armonía y en la desarmonía. El mandamiento de no matarás, por ejemplo, muestra lo que ocurre cuando el individuo respeta la vida humana, cuando respeta la dignidad humana. Pero la ley también muestra lo que ocurre cuando el individuo mata con un arma o con su intención. Cómo se pierde la armonía y empieza el caos. El secreto de la ley es que hay dos formas de cumplirla. El primero es por obediencia a la letra, que es lo que hicieron los israelitas y no pudieron, y es lo que hace todo cristiano carnal y no puede, tratar de cumplir, no puede, y es todo lo que hace un judío mesiánico y tampoco puede. Vamos a ver esa palabra a continuación. O la obediencia del Espíritu, que es la que hace todo cristiano maduro, conocedor de la palabra de Dios, del mandato de Dios. Porque entender la palabra por el Espíritu es entender la esencia de algo puesto para mantener un orden benéfico. Entonces yo ya no soy ese que, es que me toca por obligación, porque es que eso es lo que dice el pastor, eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que dice la Biblia. No, ahora dice, es que yo entiendo que si desobedezco, el primero que sufre el daño soy yo y después los demás. Y fuera de eso, empiezo a quedarme en problemas con las promesas de Dios. No sé si voy a ser arrebatado o no. Ahí tengo mi duda. Vamos a ver qué me dice la palabra más adelante. Romanos 3, 28 al 31. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. O sea, es por la fe y no por las obras de la ley. Justificado, como Abraham, por su fe. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. La fe es igualmente obligatoria para los judíos y para los gentiles, decía el versículo 30. Y el 31 dice, aquí está respondiendo la pregunta, ¿sigue siendo válida la ley? Versículo 31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Uy, pastor, ahora sí quedé loco. Quiere decir que
Entonces sí me toca cumplir la ley. Ya lo leímos, hermano. Arriba decía que había que cumplir con un espíritu de obediencia entendida que solamente lo vas a recibir a través de la gracia. Cuando tú crees en lo que Dios dice. Si no recibes con esa fe, no recibes la gracia, por tanto empiezas a cumplir porque te toca. Y viene una carga, un ataque de conciencia. Nunca vas a estar en paz porque sabes que no estás cumpliendo. Vamos a terminar con la quinta pregunta hoy, continuamos mañana, después con otras 3. Entonces, ¿debemos practicar las obras de la ley? ¿Qué? Sí, Señor, absolutamente sí. Debemos practicar las obras de la ley, pero ahora con unidad en el Espíritu que nos haga entendidos. ¿Cómo así? Espere, un momento, palabra. Mateo 5, 17 al 19. No penséis, aquí está hablando el Señor Jesucristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen ustedes que vine a romper la ley, a quebrantarla, a abolirla. No he venido para abrogar, no he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Quién lo dice? El Hijo de Dios. Con mayor razón, nosotros. Solamente que no es el cumplimiento de la ley, sino es el cumplimiento de la gracia, con la gracia. Vamos a ver que es diferente. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que el Señor renueve toda la creación, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ven, eso es lo que dicen los judeomesiánicos inmediatamente. Ven, la ley hay que cumplirla y ustedes no la están cumpliendo, ustedes no están guardando sábado. Entonces hay que decirle al judeomesiánico, usted ha leído Colosenses 2, ha leído el que les dije ahora, Gálatas 3 al 5 y Hebreos del 8 al 10, ahí es donde dice cómo hay que cumplir la ley. A propósito, mis hermanos, lean esos pasajes, por favor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero esto solamente se puede cumplir con el Espíritu Santo. Dale. Vamos a ir desenrollando este tema en lo que termina con este versículo de hoy y mañana otra vez. En la palabra de Dios para todos, Hebreos 10, lo que les estoy pidiendo que lean, del 1 al 5 dice, la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. O sea, la ley estaba puesta ahí para enseñar algo, pero no era perfecta. La ley no es la verdadera bendición, continúa Hebreos 10.1, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Vayan al templo, sacrifiquen un cordero o un buey para que sus pecados sean lavados por este próximo año. ¿Qué dirán los judíos ahora que no pueden hacerlo? ¿Qué dirán los judeomesiánicos a esto? Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo estos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Aquí, en ese tiempo, cuando escribió el autor de Hebreos, todavía los judíos tenían el templo, entonces todavía podían seguir haciendo sacrificios. Ya hoy no. Versículo 2. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. La ley no limpia. El cumplimiento a la ley no limpia. No se sentirían culpables de sus pecados. Miren, ese es el resultado de la ley. Y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Versículo 3. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados. Para eso está la ley. Para mostrar cuán pecaminosos somos. Versículo 4. Porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Solamente era un ritual para ver cómo estaba el corazón de cada judío, a ver si se estaba acercando en arrepentimiento o en ritual. Y resulta que la gran mayoría siempre llega a ritualizar todo.
Versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. Esta fue la razón por la que Cristo murió en la cruz y fue la razón también por la que el Señor permitió que los romanos destruyeran el templo, para que no hubiera más un sitio donde ofrecer sacrificios de animales, porque ya el sacrificio perfecto lo había cumplido Cristo. Adelantando un poco de lo de mañana, la ley se puede cumplir cuando yo vivo con Cristo en mi corazón y le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad de no tener malos pensamientos, de controlar mi ira, de decir siempre la verdad, de hacer el bien a los demás y no el mal. Señor, ayúdame porque yo sé que soy débil. Señor, otra vez caí, pero quiero volver a tus brazos, Señor, para que tu Espíritu me levante una vez más en el cumplimiento de tu palabra. Vamos a ver mañana cuál es el poder de la gracia. Si somos salvos por portarnos bien, ¿y qué debo hacer ahora sí finalmente para estar listo para la venida del Señor? Esas 3 preguntas corresponden al tema que continúa con este de hoy. Sí, Señor. Padre, realmente queremos olvidarnos de absolutamente todo lo que nos han metido de ira, de religiosidad. Ayúdanos a entender hoy, Señor, que es a través de tu Santo Espíritu. Tú eres el que produce en nosotros ese querer dejar el pecado. Tú eres el que permite que podamos cumplir la ley, porque no somos nosotros los que con nuestra capacidad y nuestra forma valiente o con nuestra energía que podamos cambiar las cosas. Eres tú, Señor, el que nos transforma de adentro hacia afuera. Eres tú el que nos da la sabiduría, nos das el querer como el hacer, nos das la fortaleza, el arrepentimiento, nos das el amor, los atributos del Espíritu Santo. Tú nos das tantas cosas, Señor. Y es la única manera de esa en que podemos cumplir la ley. Creyéndote a ti, amado Señor. Y en la medida, Padre, que estemos contigo, revélanos más y más tus cosas. Queremos estar contigo, hablar contigo continuamente. No solamente mientras hoy estamos acá reunidos, sino continuamente. En la mañana cuando nos levantamos. En nuestro primer pensamiento que seas tú. Pedir tu dirección para salir al trabajo o las actividades del día. Vivir contigo donde quiera que estemos y en la noche. Darte gracias porque nos has sustentado y dado sabiduría. Gracias por enseñarnos tantos secretos. Ayúdanos a no confundirnos en este mar de confusión que hay en este tiempo. Ayúdanos, Señor. No permitamos que el espíritu de engaño se meta en nuestros corazones. Y de la única manera es estudiando y escudriñando tu palabra y estando en oración. Gracias por este grupo, gracias por lo que nos diste. Y si algo no entendimos, acláranoslo tú, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.